Presentamos Tiempo de Dios con el pastor Ezequiel Molina Hijo. Una palabra de fe que puede transformar. Efesios 6, capítulo 6, verso 12. Efesios capítulo 6, verso 12. Dice la palabra del Señor: porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Amén. Pueden sentarse. Hoy, con la ayuda del Espíritu Santo, quiero compartir o seguir dentro de una línea que mucha gente conoce como guerra espiritual. Y nosotros, más allá de cualquier modismo y de cualquier tendencia del último tiempo, hemos sentido de parte de Dios a advertir y tratar este tema comunicando lo que la Biblia revela sobre el mismo. No vamos a hablar de una experiencia particular de alguien que fue un espiritista, como hay un libro que no recuerdo, creo que Vermont, apellido Vermont, el autor en inglés. Este libro ha caminado mucho. Yo viví con los demonios, algo así que se llama. Yo viví con los espíritus de demonios. Es un testimonio muy impactante de un hombre, un siervo de Dios que hoy es un siervo de Dios, pero que fue una persona clave en la relación de un hombre con potencias espirituales de maldad. También recuerdo el caso de otro hermano, un libro que tengo de un hermano brasileiro que habla también de este tema y da a conocer muchos detalles de cómo se mueve la brujería, la hechicería en el Brasil sobre todo y demás. Y hay muchos materiales de esto dentro de la literatura cristiana, pero yo básicamente me quiero concentrar, como hemos estado diciendo en entregas pasadas, sobre lo que la Biblia plantea. Es simplemente traer al conocimiento y tratar de dar explicación que ayuden al entendimiento de lo que la Biblia plantea sobre estos temas que definen los elementos de la guerra espiritual. Hablar de los demonios y Satanás ha sido un gran reto siempre. Nadie quiere hablar de esos pájaros, dicen algunos. Los filósofos, durante el esplendor del imperio helénico, por ejemplo, el caso de Platón, definían los demonios o consideraban los demonios como seres mediadores entre Dios y los hombres.
Así lo definían, que eran unos seres que mediaban, intervenían. Ellos creían que los demonios eran mediums o mediadores entre los dioses y los humanos, pero que de alguna manera desarrollaban un sistema de mensajería que, aunque no iban directamente a los dioses, le llevaban el mensaje y el mensaje le llegaba. Todavía hoy mucha gente, a través de la santería y la invocación de los demonios, por ejemplo, en actividades como invocación de los muertos para hablar con ellos y todo ese tipo de cosas, consideran a los demonios con esa idea, que es la misma idea de los tiempos de Platón y otros filósofos de esa época, considerando los demonios mediums. Y ciertamente todavía hay gente que hace trabajos de hechicería y hay gente que invoca a estas deidades y se autodefinen o se identifican como mediums. Hasta en juegos y en algún tipo de películas y literatura se usa ya el término medium. Antes de decir un medium daba espanto, todo el mundo se ponía en atención porque sabía que era algo espiritual y peligroso. En la primera parte del siglo pasado, el siglo XX, la existencia de los demonios era negada por la mayoría de la gente, incluyendo muchos cristianos. Muchas iglesias cristianas no querían hablar de los demonios y a veces preferían obviar el tema para no tratarlo. Es en la última mitad del siglo XX, por lo menos de lo que es la era moderna, que se vuelve y se pone en cierta medida de moda el tema de los demonios. Quizás, primeramente, yo entiendo que hay dos razones fundamentales para que se pusieran otra vez en boga y quizá, y no tan extraño el hablar de este tema. En primer lugar, quizás influenciado por el aumento de las brujas y astrólogos. Por ejemplo, hoy en día encontrar en los periódicos, en la televisión, en la radio, esos astrólogos diciendo cómo te va a ir el día, diciéndote un consejo para una decisión y un sinnúmero de cosas. Le llaman líneas psíquicas ya más recientemente. Todas estas actividades como los astrólogos, las publicaciones de libros, películas sobre extraterrestres, etcétera, ha sido todo un plan ejecutado muy sutilmente, creando un ambiente favorable para promover la realidad de los demonios, llegando en muchos de estos casos a presentar a los demonios como seres inofensivos, para que la gente no le tenga miedo. Ha sido una estrategia del diablo. Si usted lo ve, usted puede decir en los últimos 50 años, por ejemplo, ¿cuántas películas hablan de demonios y tiras cómicas? Por ejemplo, yo hacía referencia en días pasados a esa película que en estos días fue relanzada, Los Pitufos, La Invasión Azul, duendecillos. Ese era uno de los términos que en la Edad Media usaban para los demonios. Duendecillos. Pero hoy los niños dicen, papi, yo quiero comprar una comida en tal sitio para que me regalen un duendecillo, papá pitufo. Y todo el lenguaje, por ejemplo, de los pitufos, los nombres de muchos de los personajes, creo que hay uno que se llama Satanás, Azrael, una serie de cosas terribles, pero te lo van dosificando de una manera tal que es como un suero, que te lo ponen gotica, una gota cada media hora y tú no lo sientes. Y se ha ido creando un ambiente favorable. ¿Cuántas películas no hay de brujas? Y que entran en un trance y se concentran y se transforman. Niños participando de estas cosas,
siendo modelos. Los juegos electrónicos. En los juegos electrónicos hay muchos juegos donde la estelaridad de los demonios es bien vista. No, porque ya yo me comí el demonio tal. Usted oye a los niños con ese lenguaje, usted que no brega con eso, usted se queda, oh. Pero para los niños no tiene la idea de que nosotros tenemos. Para ellos es algo normal. Por eso, ¿cuál es la estrategia del diablo? Cuando ellos vienen a la Biblia u oyen algún consejo bíblico, alguna advertencia sobre los demonios, ellos lo valoran en función de ¿qué? De la idea que le vendieron los medios de comunicación. Por lo tanto, el mensaje de la Biblia para ellos tiene otra connotación muy diferente a la que realmente la palabra de Dios le está dando. Mire qué sutileza la de Satanás. Y el Espíritu Santo me ha inquietado sobre estos temas. Los demonios en el siglo pasado, en segundo lugar, entendemos que también salieron a la luz pública y se manejó más frecuentemente el tema por el impacto del avivamiento pentecostal de principios de siglo que se desarrolló creando todas las denominaciones pentecostales que hoy conocemos. Comenzando a final del siglo antepasado y sobre todo, ¿verdad?, con el avivamiento que se origina en la calle Azusa, encabezado por el pastor William J. Seymour. Ese avivamiento, ese movimiento pentecostal, restaurando el papel protagónico del Espíritu Santo con la impartición de los dones del Espíritu en la iglesia moderna, ponen de relieve la existencia de los demonios, porque cuando hay manifestación del poder de Dios, los demonios no pueden pasar desapercibidos. Había un corito hace muchos años que decía: los demonios no se aguantan a la presencia de Dios. Y seguía repitiendo esa frase: los demonios no se aguantan a la presencia de Dios. Los demonios no se aguantan. Y yo recuerdo cultos y actividades que cuando comenzaban a cantar ese corito, efectivamente, hermano, empezaba un griterío y un chillido raro. Es una cosa impresionante. El Espíritu Santo me ha instruido para continuar esta serie de predicaciones en cuanto a la guerra espiritual que la Biblia habla. Primero, estuvimos hablando de la realidad de Satanás y su obra. Y hoy queremos comenzar completando sobre la realidad de los demonios. Y probablemente la semana que viene o el domingo hablemos de la obra de los demonios. Hoy quiero concentrarme en la realidad de los demonios. ¿Qué dice la Biblia de la existencia de los demonios? ¿Qué dice la Biblia de la existencia de los demonios? ¿Realmente para la Biblia existen los demonios? La Biblia, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, habla de la realidad de los demonios. No es un tema que la Biblia obvia. Es muy claro. Y si nos vamos a Levítico 17, 7, cuando Dios saca al pueblo judío de la esclavitud egipcia, una de las instrucciones primeras que Dios le da al pueblo judío vía Moisés, dice el verso 1 del capítulo 17, entonces habló el Señor a Moisés diciendo: habla a Aarón y sus hijos y a todos los hijos de Israel y diles, esto es lo que el Señor ha ordenado diciendo. Y comenzó una lista de cosas. En el verso 7 dice: y ya no sacrificarán sus sacrificios a los demonios con los cuales se prostituyen, y esto les será estatuto perpetuo por todas sus generaciones. Dios tenía una instrucción muy clara y contundente, estatuto perpetuo por todas las generaciones, una instrucción muy clara de que no quería que volvieran a bregar con demonios como habían estado bregando dentro de la esclavitud egipcia.
Dios se lo establece. También aparece el tema de los demonios en Segunda de Crónicas 11:15 con el rey Jeroboam, rey de Israel. Dice la Biblia que Jeroboam se apartó del camino del Señor, y Jeroboam, después que se dividieron en reino del norte y reino del sur, Jeroboam se entregó al pecado. Y dice Segunda de Crónicas 11:15 que Jeroboam designó sus propios sacerdotes para los lugares altos, para los demonios y para los becerros que él había hecho. Él ordenó sacerdotes demoníacos, sacerdotes para invocar a los demonios y dirigir el culto a los demonios. El rey de Israel, Jeroboam. Por supuesto, esto le acarreó el juicio de Dios. Pero lo que quiero dejar establecido es que desde el Antiguo Testamento, desde el principio del trato de Dios con el pueblo judío, por ejemplo, Dios está advirtiendo del tema de los demonios y señalando, y a Dios le repugnaba la actitud del hombre al relacionarse con los demonios. Pudiéramos seguir haciendo el ejercicio de exégesis, pero no es el propósito. Quería dar simplemente un par de referencias para afirmar la idea. En el Nuevo Testamento la Biblia habla también de los demonios. Y un dato interesante que encontré es el siguiente: todos los escritores del Nuevo Testamento, con excepción el libro de los Hebreos, todos hablan de los demonios. Todos los libros del Nuevo Testamento, en todos los demonios salen bailando. Lo que quiere decir que no es un tema forzado en la Biblia. Hay más de 100 referencias. Desde Mateo 12:22, cuando Jesús se encuentra con un endemoniado ciego y mudo, dice la Biblia, y lo liberta de sus ataduras. Desde ahí, en el Nuevo Testamento, hasta Apocalipsis 9:20 y 18:2, donde se hace referencia a ellos. ¿Qué quiero dejar establecido con todo esto? Más allá de que la gente pueda pensar que nosotros como siervos de Dios estamos buscando cómo incidir con interés de manipular el corazón, la mente y los pensamientos de la gente, la Biblia reconoce y trata el tema de los demonios. Es decir, cuando usted escuche a un pastor o evangelista o un siervo o sierva de Dios tratando el tema, no caiga en el error de decir: me quieren manipular o me quieren hacer daño. Pudiera ocurrir una cosa como esa, pero la realidad es que el tema de los demonios es un tema clave dentro de la palabra de Dios. Y cuando Dios revela esta información, tiene el objetivo de advertirnos a nosotros y darnos la información necesaria para no caer víctima de las estrategias del diablo. Los demonios son una realidad. Gústele a usted o no le guste. Sea pentecostal o no sea pentecostal. Tenga valor para enfrentarlo o sea un cobarde cuando uno le sale. Los demonios son una realidad. Y lo vemos con sus manifestaciones y poseyendo gente y en sus actividades con frecuencia. Yo me atrevería a decir que nadie está exento de ver la manifestación y la obra de los espíritus de demonios que señala la Biblia. Lo vemos todos los días. Y un buen escenario eso son las noticias. Cuando usted ve que un hombre mata a su familia, cuando usted ve que un padre mata a su hijo o una madre, usted después entrevista a esa gente en la cárcel o en el centro de detención y le pregunta: ¿por qué lo hiciste? Una gran cantidad de ellos van a admitir claramente y le van a decir: yo no quería, hubo una fuerza, hubo un pensamiento, hubo una cosa que se me metió. No es cosa, no, es demonio.
Si usted quiere, puede ir a la cárcel de esta ciudad y comenzar a entrevistar a los que han matado, asesinado y demás, por diferentes razones. A mí se me metió una cosa, a mí se me nubló la mente y una cosa me dijo. Hay algunos que dicen, una voz me dijo claramente, mata. Y después esa gente, cuando están conscientes, quieren morirse, y algunos se suicidan porque no pueden vivir con el hecho cometido y la realidad de lo que ellos son. Ellos no son esa fiera maldita que produjo ese hecho de sangre, pero hay una realidad, lo cometieron. ¿Qué batalla? Por eso muchos se matan, se acaban con su propia vida, porque no pueden vivir con esa realidad. ¿Quiénes son los demonios? Su origen, ¿de dónde vienen? Se han hecho muchas conjeturas sobre los demonios. Yo les decía ahorita que filósofos griegos como Platón hablaban de los demonios como una especie de seres invisibles que eran medium o mediadores entre los dioses y los humanos. Algunos han descrito a los demonios como espíritus de personas fallecidas, y eso lo encontramos en alguna literatura y en algunos cortos, películas, cortometrajes, largometrajes, documentales y demás. Otros han dicho que son espíritus sin cuerpos de una raza preadámica, porque quizás no entienden lo que dice Génesis 12 y demás. Otros llaman a los demonios extraterrestres. Yo creo que fundamentalmente los demonios, los extraterrestres son demonios. Fundamentalmente las manifestaciones extraterrestres son reales. Hay documentación muy sólida al respecto. Pero analizándolo a la luz de la Biblia, la única explicación para la actividad de extraterrestres no son civilizaciones que están en otro lugar, son espíritus de demonios. Y cuando hablemos de la obra de los demonios, vamos a tener los argumentos completos para sustentar esto. A los demonios también se le dicen zombies, mutantes, y una cantidad de terminología que hoy se han utilizado para de alguna manera hacerlo asimilable a la mente del ser humano de este tiempo. La Biblia fundamentalmente declara que los demonios son ángeles que se rebelaron junto a Satanás. La Biblia lo señala como eso. Son ángeles que se rebelaron junto a Satanás, y al igual que Satanás, que era un ángel de luz, fueron desalojados de la corte celestial, como señala el profeta Ezequiel. Y Mateo 25, 41 sustenta lo que yo le acabo de decir. Entonces dirá también a los de su izquierda: apartaos de mí, maldito, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles y sus demonios. Aquí está hablando la escritura del juicio final, y el mismo Cristo hace referencia en este sentido y dice que el diablo y sus ángeles, junto con los que hayan, ¿verdad?, hecho caso omiso al llamado de Dios, irán para el mismo destino. Y el Señor le dirá: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Cuáles son los ángeles del diablo? Los demonios. Los demonios andan sueltos y activos, operando en el cosmos, dentro de un sistema organizado, como cualquier ejército, con planes y proyectos específicos. Los demonios están trabajando. Alrededor de este templo hay un ejército de demonios ahora. Establecido. ¿Qué es lo que se traen ahora la gente de Mahanaín? Nosotros tenemos, los demonios tienen, como dicen los muchachos, un quille con nosotros. Molesto. Hay que estar claro en esa realidad.
Es decir, yo no vivo asustado ni atemorizado por los demonios, pero tengo que saber que existen y que están ahí. Porque tú no puedes andar mirando los pajaritos cuando tú sabes que estás en una guerra. Cuando tú sabes que están en una guerra, tú andas con el fusil o la pistola sobada. ¿Por qué? Porque en cualquier momento hay que desenfundar y ahí no hay que mediar palabra. El enemigo lo que quiere es tu cabeza y tú quieres la cabeza del enemigo. ¡Aleluya! La Biblia siempre habla de que la lucha con los demonios es una guerra. No es una relación diplomática. No es un conversatorio para llegar a un acuerdo. Si analizamos el ejemplo de Cristo, nos vamos a dar cuenta que Cristo siempre que tuvo que tratar con los demonios, no entró en un diálogo para hablar y armonizar y conocerse, intercambiar tarjeta de presentación. ¡No! Ni siquiera con el diablo Cristo le daba orden. ¡Se van! ¡Se van en el nombre de Jesús! Tú tienes que declararle eso a los demonios. No tengo nada que hablar contigo, no tengo que negociar contigo, no tengo que decirte quién soy yo, ni de dónde yo vengo. Soy un elemento, un oficial del ejército del reino de los cielos y tengo autoridad sobre ti ahora. ¡Aleluya! La iglesia no está para armonizar con los demonios, ni como algunos hermanos que les gusta desarrollar conversatorio. ¿Y cómo tú te llamas? ¿Y cuánto tiempo tú tienes ahí? Mire, el que desaloja no está preguntándote si a ti te gusta la casa, si te sientes cómodo. No, esto es un desalojo, es para afuera que usted va. ¡Aleluya! Así tiene que caminar el cristiano y manejarse frente a los demonios. Yo no tengo nada que conversar con un demonio. Yo lo único que hago es reprenderlo. A eso me ha mandado el Señor. Reprenderlo. La Biblia plantea que hay un sistema organizado como cualquier ejército, con planes, con proyectos específicos. La realidad de gente diversa que son poseídos por demonios. Hay mucha gente, más de la que usted se imagina, endemoniada. Y hay algunas evidencias que yo puedo poner ejemplos simples. Hay gente que usted, antes de convertirse, no era un problema para ellos. Le apreciaban, lo querían y le amaban. Usted se convierte y usted no ha hecho nada. Al contrario, ahora usted es mejor, le da más beneficio, le quiere más, le considera más, y esa gente lo que quiere es verlo muerto. Y usted hace un análisis y dice, esto no tiene lógica. ¿Qué le pasó a este individuo? Porque no hay ninguna razón lógica para esa reacción conmigo. Lo que pasa es que tu condición espiritual cambió. En ti mora el Espíritu Santo de Dios y el diablo no resiste la presencia del Espíritu Santo de Dios en la vida de una gente. ¡Le molesta! Y reacciona. Y eso tú lo puedes extrapolar a ambientes, a situaciones, a conglomerados. Y tú no te explicas la reacción de alguna gente. Pero generalmente es que hay gente con compromisos y responsabilidades espirituales que hasta que tú no representas al reino de Dios, no entorpecía el trabajo que ellos están haciendo en ese núcleo social o familiar. Por eso, cuando tú no le servías a Dios, tú no eras un problema, porque tú entrabas dentro del plan que ellos estaban desarrollando. Pero cuando tú te conviertes a Cristo, ya tú te saliste del sistema satánico que estaba ejecutando un plan, una operación en ese sentido. La Biblia plantea la realidad de gente diversa en cuanto a conocimiento, intelectualidad, educación, estirpe familiar, pueblo, nación, etcétera. Es decir,
gente de toda clase, pueblos y ciudades de todas partes, en cualquier lugar, no hay excepción. Hay una cantidad de personas que son poseídas y dominados por espíritus de demonios. Es más, y aquí lo referimos en días pasados, la Biblia habla, allá en Daniel capítulo 10, verso 13, ¿verdad? Reconoce la intervención demoníaca en pueblos y naciones con propósitos específicos. Está el caso de Daniel 10:13, cuando el ángel le dice a Daniel que no había podido traer su respuesta porque se lo impidió el príncipe de Persia. El príncipe de Persia se lo había impedido. Y por tanto, habían pasado creo que 21 días y no había llegado la respuesta. Pero Apocalipsis 16 habla más claramente sobre esto que le pasó a Daniel. En los versos 13 al 16 dice algo muy interesante cuando está hablando Juan de las 7 copas de la ira de Dios. Verso 13 en adelante de Apocalipsis 16 dice: y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta a 3 espíritus inmundos, semejante a ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales, los cuales van a los reyes de todo el mundo. Oiga bien, mire lo que está viendo Juan en este escenario de las 7 copas, de la ira de las 7 copas de Dios. Él está viendo que salen 3 espíritus inmundos. Son espíritus de demonios que hacen ¿qué? Señales. Pero mire la misión, la especialidad de los demonios que identifica Juan en este escenario. Estos espíritus inmundos hacen señales, los cuales van a los reyes de todo el mundo. Porque en el ejército de Satanás hay demonios especializados. Y tú tienes que saber eso. Hay demonios especializados. Y estos eran demonios que habían sido asignados para ir a los reyes de todo el mundo. Y dice, a reunirlos para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Y los reunieron, verso 16, en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Juan está recibiendo la revelación de Dios de que en ese lugar se iba a dar un enfrentamiento que escatológicamente es muy claro y muy sustentado, donde ejércitos de naciones se levantarán para enfrentar a Cristo en la segunda venida. Pero ¿quiénes son los que van a convencer y a llevar a los ejércitos del mundo a esa conclusión de ese enfrentamiento? Espíritus de demonios con rango para trabajar con las naciones. Usted ve naciones desangrándose. Usted ve naciones peleando. Y usted dice, pero no se cansan de pelear. Hay naciones en diferentes partes del mundo que eso es derramando sangre, sangre y sangre. Unas guerras que ninguna guerra tiene sentido, pero esas son más sin sentido que todas. Y usted dice, ¿qué es lo que pasa? Son direcciones de espíritus de demonios que se les mete a los gobernantes y son preparados. Muchos son como Elimás, el que estaba al lado del procónsul romano Marcos Aurelio, que relata el libro de los Hechos, asignados a un gobernante, vía un personaje, vía un asesor, vía un político, vía un agente militar o un agente de influencia para inducirlo a llevar a las naciones por unos derroteros de muerte. La Biblia lo señala. Juan lo vio allá al final.
espíritus de demonios asignados a los reyes de las naciones. Ese es el grupo de los demonios que están sueltos y activos operando en el mundo. Pero no son solamente, esos no son todos, dice la Biblia. Existe otro grupo de demonios que están confinados, dentro de los cuales hay una parte que serán liberados temporalmente. Si te vas a Apocalipsis 9, 1 al 15, va a encontrar lo que dice la Escritura. El quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que había caído del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. Cuando abrió el pozo del abismo, subió humo del pozo como el humo de un gran horno, y el sol y el aire se oscurecieron por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se le dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Se le dijo que no dañaran la hierba de la tierra, ni ninguna cosa verde, ni ningún árbol, sino solo a los hombres que no tienen el sello de Dios en la frente. No se le permitió matar a nadie, sino atormentarlos por 5 meses. Y su tormento era como el tormento de un escorpión cuando pica al hombre. Los que han sido picados por un 100 pies saben de lo que estamos hablando. En aquellos días los hombres buscarán la muerte y no la hallarán, y ansiarán morir, y la muerte huirá de ellos. Y el aspecto de las langostas era semejante al de caballo dispuesto para la batalla, y sobre sus cabezas tenían como coronas que parecían de oro, y sus caras eran como rostros humanos. Tenían cabellos como cabellos de mujer, y sus dientes eran como de leones. Mire qué figura más rara. Pero si usted la analiza, se parece a mucho de las figuras de las películas y los muñequitos. También tenían corazas como corazas de hierro, y el ruido de sus alas era como el estruendo de carros de muchos caballos que se lanzan a la batalla. Tienen colas parecidas a escorpiones y aguijones en sus colas. Está su poder para hacer daño a los hombres por 5 meses. Tienen sobre ellos por rey al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón, y en griego se llama Apolión. El primer ay ha pasado, he aquí aún vienen 2 ayes después de estas cosas. El sexto ángel tocó la trompeta, y oí una voz que salía de los 4 cuernos del altar de oro que está delante de Dios, y decía el sexto ángel que tenía la trompeta: suelta a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que habían sido preparados para la hora, el día, el mes y el año, para matar a la tercera parte de la humanidad. Y el número de los ejércitos de los jinetes era de 200 millones. Yo escuché su número. Aleluya. 200 millones de turpenes que estaban en el abismo, secuestrados, que no están operando hoy. Que no están operando hoy. ¿Y cuál era la misión de esos 200 millones? Matar la tercera parte de la humanidad. Pero quiero terminar con los que no se van a soltar de una vez, porque usted cree que esos son los peores. Todavía hay demonios que no están sueltos ni los van a soltar. Estos nunca serán soltados por la gravedad de su falta o la capacidad de maldad que tienen. Y en la Biblia, segunda de Pedro 2:4, dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a fosos de tinieblas reservados para juicio, si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, un predicador de justicia, con otros 7. Pero hace referencia aquí a los ángeles que guardó y entregó a fosos de tinieblas reservados ¿para qué? Para el juicio. Esos no van a salir, nunca van a salir. Judas capítulo 1 verso 6. Judas es el libro que está antes de Apocalipsis 1. Nada más tiene un capítulo. Judas capítulo 1 o único, verso 6 dice: y a los ángeles que no conservaron su señorío original, sino que abandonaron su morada legítima,
los ha guardado, refiriéndose a Dios, en prisiones eternas, bajo tinieblas, para el juicio del gran día. ¿Qué es lo que te he querido decir con todo esto? Una realidad. Los demonios, la Biblia lo señala como una realidad. Que tú la quieras creer o no, amén, tú eres libre de creerla o rechazarla, pero no quita la realidad. Tú puedes decir que el sol no existe, pero todos los días se va a poner por ahí, por el oriente. Truene, llueve o vente, haya nube o no haya nube, siempre va a salir el sol, está ahí. Hay gente que le gusta ser necios. Tú lo quieras aceptar o no, la Biblia habla de los demonios. Quiero concluir con dos ideas. Los demonios son una realidad. Y la Biblia los describe como ángeles caídos, seres sobrehumanos que salieron de la gracia y el favor de Dios cuando se rebelaron junto a Luzbel, Satanás, el príncipe de los demonios. Esos demonios, ese ejército opera así, como un ejército bien organizado con propósitos y objetivos muy claros, atormentando, dominando a la gente, llevando rebelión, maldad y muerte. Ese es el trabajo de los demonios, que vamos a ver más detalladamente en una próxima entrega. Pero al final lo que procuran es impedir la salvación de la humanidad por medio de Cristo. Porque al final de todo, los demonios lo que buscan, o su trabajo se resume a lo que dice Mateo 25:41 y Apocalipsis 20:10-15, que quiero leerlo. ¿Qué dice Apocalipsis 20:10-15? Y el diablo que los engañaba, oiga bien, iglesia, y el diablo que los engañaba, está hablando ya del final de Satanás, en el ocaso de todo el drama humano. Y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también están las bestias y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que estaban en él. Y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que estaban en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Y aquí le pone la corona el verso 15. Y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego, junto a esos turpenes que acabo de mencionar. Todo lo que te estamos diciendo y lo que es, todo lo que presenta la Biblia es para evitarte que tú termines en ese lugar. Todo el trato de Dios y el plan de salvación, lo que está evitando es que tu final sea ese. Todo lo que Dios está tratando es de evitar que tu final sea ese, porque Dios tiene un final diferente. Dios tiene un final diferente y quiere que la gente aproveche lo que Él está ofreciendo. Verso 1, capítulo 21. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe.
Y vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono: he aquí el tabernáculo de Dios entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos. ¡Aleluya! Yo no sé si tú estás entendiendo lo que la Biblia te está diciendo. Todo lo que tú puedes pasar aquí es temporal. Esto es lo eterno. Todo lo que pasa en esta tierra es por un rato. Es por un rato. La gente en su necedad se concentra en unos añitos. ¿Qué pasa aquí en esta tierra? La Biblia te da la historia completa. Yo no estoy aquí para perder mi tiempo. Yo no estoy aquí porque no tengo otra cosa que hacer. Yo estoy aquí porque yo he entendido que me conviene lo que Dios me está ofreciendo. Yo quiero habitar en la presencia de Dios. Yo quiero estar ahí. Verso 4: y Él enjugará toda la lágrima de sus ojos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni habrá clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. ¡Oh, bendita sea la gloria de Dios! ¡Aleluya! A veces la gente dice: ¿y por qué que pasan tanta muerte? ¿Y por qué tantas enfermedades? ¿Y por qué tantas guerras? ¿Y por qué tantas cosas terribles? Óyeme, Dios está desarrollando un proyecto y tiene que terminarlo porque lo demanda su justicia. Ah, pero las cosas no se van a quedar así, porque tiene un final. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Aleluya. Y Dios enjugará toda lágrima. Yo creo que no tengo nada que añadir. Es la realidad que plantea la palabra de Dios. Cada uno de nosotros tiene el poder de decidir qué quiere hacer con su destino eterno. Los demonios son una realidad, pero más real que los demonios es la salvación que Cristo Jesús da para aquellos que creen en Él. Hemos presentado